Arratsaldeon, danori, eta ongi etorriak Bizkaiko medikuen elkargora. Buenas tardes a todos y todas. Primero me presento. Soy Susana Urquijo, actual vicepresidenta del Colegio de Médicos de Vizcaya. Quiero daros la bienvenida, como aquí nos gusta decir, como le gusta a Cosme, a la casa de todas las médicas y los médicos de Vizcaya, y a partir de ahora esperemos que también vosotros forméis parte de nuestra casa. Hoy, para nuestro colegio, está siendo un día muy intenso y muy especial, en el que todo gira alrededor de la muerte. Esta mañana hemos asistido aquí a una jornada sobre la eutanasia en Euskadi y, bueno, ha sido una jornada organizada conjuntamente con el Comité de Garantías y Evaluación de la Eutanasia en Euskadi. Es la primera jornada de reflexión que se forma después de casi 4 años de la eutanasia y ha estado dirigida a todos los profesionales que en alguna medida han participado en procesos de eutanasia. Esta tarde tenemos ahora esta interesantísima charla también en torno a la muerte. Componentes de primer nivel. Muchas gracias a todos por estar aquí. Amaia Goikoetxea, decana del Colegio Vasco de Periodistas e impulsora de estas mesas redondas con las que nuestro colegio lleva colaborando, quiero darle las gracias por habernos propuesto este tema tan interesante y por el magnífico plantel de personas que ha traído a la ponencia. Es que ricasco, Amaia. A Begoña Rueda, decana del Colegio de Psicología Vizcaya, también ongi etorri, y gracias al Colegio de Médicos. Quería decir que el Colegio de Médicos de Psicología y el de Medicina, el de Médicos, formamos parte del Colegio de Profesionales Sanitarios de Vizcaya y ambos compartimos el convencimiento de que el trabajo en red y la colaboración son indispensables si queremos que nuestra voz llegue más lejos y a más personas. Begoña, bienvenida otra vez al colegio. Me alegro mucho de comprobar también que hay mucha gente joven en aquella esquina y tenemos que felicitaros por haber venido a asistir y porque estamos convencidos de que el hecho de familiarizarnos y hablar de la muerte nos ayuda a todos a vivir mucho mejor. Hace unos años, dentro de las actividades de educación para la salud que llevamos a cabo en el colegio, se organizó una campaña que era el Camino del Duelo, con el fin de asesorar a madres, padres y docentes y a los alumnos, dirigido a los alumnos de primaria y de secundaria, para que pudieran ayudar a los y las jóvenes ante una situación de pérdida de un ser querido, de un compañero. Se diseñaron unos materiales, un manual, un póster y se envió a todos los centros de Vizcaya. La respuesta estuvo bien, sin embargo, no fue masiva y lo que nos transmitían los adultos, los docentes, los padres, las AMPAs, era que era una cuestión que les costaba mucho y que preferían evitar, que no sabían cómo gestionar en clase o en casa una muerte. La conclusión fue que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer en este sentido y así lo atestiguan las solicitudes que siguen llegando al colegio solicitando asesoramiento cuando tienen un problema de este tipo, ¿no? Yo soy médico de familia por formación y de corazón, ¿no? La atención primaria es la puerta de entrada y la puerta de salida de los pacientes en el sistema sanitario. Acompañamos a los pacientes en la vida y también en su muerte, a las familias, a los allegados, a los amigos. El participar, acompañar y tratar a pacientes y familias antes, durante y después, durante el proceso de duelo también, es un privilegio y uno de los actos médicos que más nos reporta y reconforta a nivel profesional y humano. Aunque a menudo son experiencias duras, y es verdad, también nos ayudan a reconocernos en nuestra labor y son altamente satisfactorias a nivel personal y profesional. Es evidente que la sociedad y a los profesionales todavía nos queda mucho por andar y por aprender. De ahí que iniciativas como las de hoy nos parezcan tan importantes, ya que cuanto más aprendamos a aceptar y a normalizar y a gestionar en la medida de lo posible el proceso de la muerte en nuestras vidas, antes podremos asumirlo de una manera sana y natural. Es que ricasco a todos por estar aquí. Amaya.
ricasco al Colegio Europa, a Maite Masana, a toda esta cuadrilla de jóvenes estudiantes que luego hacen magníficos trabajos en la Gela, ¿no?, sobre los temas que proponemos. Es evidente, quiero decir, que cuando hablamos del aprendizaje a lo largo de toda la vida, ¿no?, hablamos de un montón de materias, de ámbitos profesionales y del conocimiento, ¿no?, pero hay temas, hay certezas. Hay pocas certezas en la vida, pero una de las grandes certezas es que la muerte existe, que nos morimos, que se muere la gente que nosotros queremos, ¿no?, y que es un trance doloroso que gestionamos mal en nuestra sociedad, ¿no? Entonces tenemos que aprender. Uno de los aprendizajes más duros, que a veces nos da yuyu, efectivamente, ¿no?, no queremos abordar y no queremos ni mirar a la cara a la muerte, ¿no?, pero que tenemos que atrevernos a lidiar con ella y tenemos que gestionar de otra manera. No sé cómo. Vamos a escuchar a expertos de primer orden que nos van a dar claves filosóficas, humanas, que quizá nos pueden ayudar. Pero lo que sí es cierto es que entre las asignaturas pendientes en nuestra sociedad está el abordar la muerte y el que eso se pueda vivir como se vive en otras culturas, en otras sociedades, ¿no?, de otra manera. Nosotros no lo hemos conseguido y tenemos que aprender. Es uno de los aprendizajes pendientes. Eskerrik asko etortzeagatik. Arratsaldeon denori. Bueno, como lo bueno y breve, dos veces bueno, y como lo importante es también lo que se va a decir después, yo simplemente me sumo a las palabras que la compañera del Colegio de Médicos decía. Agradecer al Colegio de Periodistas y al Colegio Vasco de Periodistas la iniciativa de abordar un tema tan bonito, tan arriesgado, tan valiente, pero tan importante. Desde el Colegio Oficial de Psicología sabemos, además, que es mucho el trabajo que se puede hacer, desde el duelo en todas las etapas de la vida hasta acompañar en esta etapa final, en el último viaje, como decís. Y quienes hemos tenido la ocasión de contar con el privilegio de los cuidados paliativos, sabemos lo importante de que ese servicio se preste tanto para el paciente como para la familia. Así que gracias de nuevo también al Colegio de Médicos por contar con nosotros en este trabajo en red que venimos desarrollando desde hace un tiempo y que pensamos seguir haciendo. Eskerrik asko. Arratsaldeon, bueno, lo han dicho mis compañeras, la muerte es un tema complicado, pero así de entrada nos ha sorprendido la capacidad de convocatoria que tiene la muerte y el éxito que ha tenido hoy aquí, en el Colegio de Médicos. Bueno, estoy rodeada de un montón de gente que sabe muchísimo de este asunto porque desde sus ámbitos profesionales lo han abordado y lo siguen abordando. El asunto de la muerte, un tema efectivamente ineludible a transitar, un tema que suscita mucha reflexión y un tema del que vamos a hablar, como digo, desde diferentes puntos de vista y ámbitos con gente que sabe mucho. Así que os voy a presentar. Voy a empezar por Francisco Doñate, médico especialista de neurocirugía y catedrático de anatomía y embriología humana. Paco es licenciado en Derecho y también es licenciado en Filosofía y además, como muchos de los que estáis aquí, muchas sabréis, Paco fue el promotor del Bosque de la Vida, el panteón más vanguardista del mundo, del que luego hablaremos con él. Jesús Sánchez Echaniz, Jesús Arratsaldeon, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital de Cruces, miembro del Comité de Bioética de la Sociedad Española de Pediatría, dinamizador de los Dead Cafés, que son unas reuniones de las que cada vez escuchamos hablar más. Son unas reuniones informales para hablar sobre la muerte, sobre el duelo y la pérdida, y es una, yo creo que muy buena iniciativa social de la que también vamos a hablar. Jesús Pozo, periodista, fotógrafo, director de la revista Dios Cultural, una revista dedicada en buena parte al tema de la muerte. No, buena parte no, toda. ¿Toda entera? Yo pensaba que era una parte y luego también se dedicaba a temas artísticos. Bueno, pues todo íntegramente dedicada al tema de la muerte. Una revista que reflexiona y que informa sobre la muerte desde la cultura. Hola, Jesús. Rosa Martínez González, es que claro, sois tantos, psicóloga, psicoterapeuta, especialista en estrés postraumático y en elaboración de procesos de duelo.
También es experta en situaciones vitales que generan pues, gran inestabilidad emocional. Rosa Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik. Y Julio Gómez Cañedo. Hola, Julio. Médico, coordinador del Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurtzi, una persona que lleva muchos años trabajando en cuidados paliativos y que ha visto muchas cosas, ha vivido muchas situaciones y que también pues, va a aportar mucho en esta mesa. Bueno, gracias a los 5 por participar y quiero dar las gracias también al Colegio de Periodistas de Vizcaya por invitarme a moderar esta charla. Bueno, lo decían eso mis compañeras, lo decían antes, ¿no? No miramos de cara a la muerte, no miramos de cara al dolor, vivimos de espaldas a la muerte y esto nos aleja de una realidad impepinable. Podríamos empezar, y yo me gustaría, bueno, esto es una pregunta para todos, ¿por qué creéis que nos cuesta tanto hablar de la muerte, aceptar la muerte? ¿Por qué no se puede incorporar o no somos capaces en general de incorporarlo como parte de la vida? Empezamos contigo, Paco. Nos da miedo a la muerte fundamentalmente porque nadie quiere morir. Si tenemos un instinto básico, que es el instinto de supervivencia, que es el que hace que luchemos contra viento y marea para mantenernos vivos. Y solo en algunos casos muy concretos, cuando el dolor y el sufrimiento llegan a tal nivel, entonces posiblemente esa situación desborda al instinto de supervivencia y son las personas que quieren morir, claro, lógicamente. Son los sujetos que van a pedir la eutanasia, seguro. Y hay otro aspecto, y es que la muerte nos da miedo, un miedo terrible, porque no solo no queremos morir, es que no sabemos qué va a pasar después. Y la muerte, aunque nos cueste un poco, pues la muerte es una de las poquísimas cosas que hace que los seres humanos, tenemos capacidad de reflexión, nos convirtamos en profetas verdaderos. Todos somos profetas verdaderos. O sea, si el vecino que tiene ustedes al lado le dice usted se va a morir, pues no piensen que es un insulto. Está haciendo una profecía que se va a cumplir. Seguro que se va a cumplir. Entonces, ya con esto acabo. Sin que exista la muerte, si no existiera la muerte, las sociedades no se habrían estructurado. No existiría la sociedad tal y como la conocemos. Gracias a la muerte, las sociedades se han estructurado, lo cual no quiere decir que sea buena la estructura social, ni mucho menos. Después, si hay un poco de tiempo, entramos en esto. Habrá tiempo. Julio. Bueno, yo la verdad es que creo que no, o sea, yo creo que venimos de fábrica con algunas herramientas ya puestas que, claro, si sistemáticamente las ocultamos o las anulamos, si no las trabajamos, pues porque sí es verdad que algo que viene de base es que nos moriremos, tiene mérito a estas horas venir aquí a hablar de esto es para morirse, venir a hablar de la muerte, pero me refiero a que si sistemáticamente lo hemos convertido en un tabú, no lo hablamos, y cuanto menos hablamos de un tema, menos nos sentimos preparados para afrontarlo, y cuanto menos nos sentimos preparados para afrontarlo, más huimos de él, porque más miedo nos da. Entonces entramos en una espiral en la cual nos vamos alejando. Romper el tabú, poder entrar en esta realidad que, por otra parte, es parte de la vida, puede ser, por eso hablamos muchas veces en mi entorno, en el mundo de los cuidados paliativos, de que poder hablar de la muerte nos prepara para vivir mejor la vida y también el final de la vida, que es la muerte, porque al final la muerte no es nada, o sea, es el final de la vida, ¿no? La última etapa de nuestro viaje en este mundo, ¿no? En esta experiencia humana, que es la que tenemos y de la que podemos hablar con experiencia, ¿no? Entonces yo creo que este elemento influye mucho. Y luego, que yo creo que la muerte comparte con algunas otras cosas, tampoco demasiadas, que es la experiencia de perder el control. O sea, nuestro cerebro es un controlador nato y siempre busca tener el control de la situación. Y ante el hecho de la muerte, desde ese desconocimiento, incertidumbre que hablaba Paco Doñate, la realidad es que
¿y ahora quién controla este chiringuito? O sea, yo no quiero perder el control, me resisto a perder el control y a entregarlo. Y como se suele decir, cuanto más me resisto, más sufro. Entonces, tenemos un problema interesante. Jesús, comparto contigo micrófono. Me parece muy bien. Bueno, yo soy la parte discordante en esta mesa porque no soy profesional sanitario, solamente soy periodista. Y yo creo que nos da miedo hablar de esto porque nos han educado así para tener miedo de esto, históricamente y tradicionalmente, sobre todo en la sociedad occidental. Yo que no creo en nada, me hace mucha gracia siempre que nos han obligado a tenerle miedo a la muerte cuando precisamente la religión católica está basada en la resurrección de la vida, ¿no? A la vida del líder. Entonces siempre me ha resultado muy curioso este tema, ¿no? Yo le perdí el miedo a la muerte porque, luego os lo cuento si queréis, una experiencia bastante personal que me sirvió para dejar de tenerle miedo a la muerte, no al dolor. Yo a lo que sí le tengo miedo es al sufrimiento y al dolor, porque tuve una experiencia de adolescente muy fuerte, porque donde iba a ver a un familiar se me moría. Acabé en un psiquiatra, gracias a que mis padres pues, creyeron que era lo más potable, ¿no? Y a partir de ahí mi vida cambió. Cambió porque vi perfectamente cómo se muere la gente y qué pasa, que no pasa nada. Simplemente pues que tú empiezas una fase de egoísmo porque se ha ido la persona que quieres, que esa es otra. Habría que plantearse si cuando se va alguien lo que estamos sufriendo es nuestro propio egoísmo de que ya no tenemos ese cariño, ¿no? Entonces, creo que hay un problema educacional de los colegios, evidentemente. Yo tuve la suerte, producto de la mala suerte, de que me educaron sabiendo lo que era la muerte y que luego tuve también la suerte de cuando me quedé en el paro me encargaron una revista del sector funerario, que es muy importante el tema, ¿no? O sea, la revista se llama Adiós porque llegamos a la conclusión, mi compañera y yo, que también se quedó en el paro junto conmigo y la tuve que nombrar redactora jefe para que no me arañara si nombraba otra, llegamos a la conclusión de que si la revista del corazón se llamaba Hola, la nuestra se tenía que llamar Adiós. Porque consideráramos que es importante el sentido del humor en este asunto, porque si no sería imposible. Luego, si queréis, hablamos de los funerarios y el sentido del humor de los funerarios, que son un sector profesional totalmente olvidado permanentemente, ¿no? Vale, vamos contigo, Rosario, esta primera ronda. Creo que ya han dicho muchas cosas, ¿no? Pero también se me ocurre pensar en que las personas sabemos que nos morimos, que nos vamos a morir, nacemos y nos morimos. Y sabemos que es algo irremediable, irreversible y universal, que nos va a pasar a todos los que tenemos cerca, a nosotros mismos, ¿no? Pero también es verdad que no podemos estar constantemente con la conciencia de la muerte, ¿no? De alguna manera necesitamos hacer como un proceso de negación, pues para plantearnos la vida y proyectarnos en la vida y hacer planes en la vida y vernos, ¿no? Más allá. Entonces, bueno, yo creo que también hay una parte de instinto de supervivencia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo cuando dicen que nos falta educación, que nos falta abordar este tema con los niños, ¿no? ¿Qué hacemos en las familias, ¿no? Eso es un tema, a mí me parece muy interesante. ¿Qué hacemos en las familias cuando una persona del entorno fallece, ¿no? Retiramos a los niños, no les dejamos participar de los actos, ¿no? De despedirse del abuelo, de la abuela, de la madre, el padre, de quien sea que fallece, ¿no? Y ya empezamos desde ahí a retirar, ¿no? Como si ya le estamos dando el mensaje de que esto es una experiencia de la que te tengo que proteger, ¿no? Entonces, desde ese mismo momento ya estamos también diciendo es algo difícil, es algo duro, es algo que mejor no, ¿no? Que mejor no. Entonces, yo creo que también ahí tenemos que hacer un cambio, ¿no? En qué hacemos con los niños desde pequeñitos, cómo pueden participar también de todo esto, ¿no? Que es una realidad y que nos va a tocar, y nos toca, ¿no? Y además nos va a tocar varias veces a lo largo de la vida, seguramente, ¿no? Y luego está afrontar nuestra propia muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues por una parte esa negación que nos ayuda también a sobrevivir, ¿no? Y a proyectarnos y a hacer planes, ¿no? Y por otro lado también estoy de acuerdo que no sabemos lidiar algunas emociones, ¿no? Estas emociones que las llamamos mal llamadas negativas,
el dolor, la tristeza, la soledad, el deseo de morir. Nosotros cuando se mueran, ¿qué queremos? Nos queremos morir también nosotros, ¿no? Y nosotras. Queremos, por una parte, morir porque no soportamos la vida que nos ha tocado, la ausencia de esa persona, y también con la fantasía de que si me muero tal vez voy al reencuentro, ¿no? Están esas dos partes, y claro que es natural querer morirse, ¿no? Por suerte suele primar y ganar siempre la fuerza de vida, ¿no? O casi siempre, no siempre, pero casi siempre, ¿no? Así que, bueno, tenemos mucho trabajo por delante, desde los médicos, los periodistas, los psicólogos y psicólogas, ¿no? Desde los colegios, desde las familias mismas, o sea que hay mucho que hacer. Bueno, Jesús, solo quedas tú en esta primera ronda, en esta pregunta inicial de arranque, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enfrentamos a la muerte? ¿Qué tenemos con la muerte? Bueno, yo creo que, como he oído a algunos expertos en estos temas, estamos viviendo en una sociedad aquí y ahora de desnaturalización de la muerte. Es decir, de considerar como natural algo que es lo más natural, que nos vamos a morir. Ya decían desde los romanos el poeta Horacio, memento mori, que quiere decir recuerda que vas a morir. Y lo decía dentro de la filosofía estoica, no para sufrir, sino para valorar lo que tenemos. Creo que aquí, en esta sociedad, en la sociedad avanzada, industrializada del primer mundo, en la occidental, está pasando desde hace ya años ese proceso de desnaturalización, lo cual no ocurre en otras culturas, en otros ámbitos religiosos, en el que la muerte sigue estando aceptada dentro del proceso normal de la vida. Desde luego que nadie quiere morirse, nadie, y menos en esta sociedad tan tecnificada, con tantos avances, que cura todo, vamos a Marte, a la Luna, a no sé cuánto, y entonces, ¿cómo no vamos a conseguir vivir? Yo hace unos meses se oía un poco muy asombrado por parte de ámbitos médicos de que estaba próximo a descubrirse el gen del envejecimiento, y entonces con las nuevas técnicas íbamos a conseguir seres inmortales. Esos mensajes que se lanzan, pues a mí me parecen peligrosos. Entonces, yo no me quiero morir tampoco, pero acepto que es parte de mi proceso vital y lo asumo. No me resigno, pero lo asumo y lo entiendo como eso. Yo también hace unos años tuve un episodio cercano a la muerte, que hay mucha gente que es escéptica a esto, y de alguna forma pues estuve unos segundos, minutos muerto, y aquí me veis, ¿no? Sé que ve que no era mi hora todavía, tenía algo que hacer todavía aquí. Parte también de ese miedo, ¿no? Hablar es el desconocimiento. En cualquier rama de la vida, el desconocimiento crea miedos. Cuando una embarazada sabe que está embarazada, enseguida acude a las clases de preparación al parto para preparación al nacimiento. Nos dan diciendo cómo va avanzando el embarazo, cómo va a ser cuando se aproxime el parto y qué va a ocurrir después del parto. Bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir? Porque todos tenemos, antes decía, la incertidumbre. Es que todo el mundo tiene la certidumbre de que después de un nacimiento va a ir todo bien. Y a veces van bien y a veces no van bien. Bueno, pues un amigo conocido y muy, bueno, pues tan experto como Julio en temas de espiritualidad, Enrique Benito, que probablemente le conozcáis muchos, él habla del murimiento como imagen al nacimiento. Y el murimiento es el proceso de morir. Nos morimos en un instante, pero antes hay un proceso de murimiento. Y está bien conocerlo, hablarlo, cómo nos morimos. Hay diferentes formas de morirse y diferentes formas de afrontar lo que habrá después. ¿Qué habrá después? Pues nadie ha vuelto para decirnos lo que hay. Eso depende mucho de cada una de sus fases, pero tampoco nos preguntábamos cuando estábamos en el útero de nuestra madre qué iba a haber cuando saliéramos fuera del útero, ¿no? Es una incertidumbre y hay que vivir con la incertidumbre. Y por último, luego quizás haya tiempo de hablar de qué pasa con los niños, que a mí me interesa mucho hablar de eso.
Hoy en día las familias tienen tan pocos hijos que hay una sobreprotección. Cuanto menos tememos, más miedo tenemos a perderlo, y entonces hay una sobreprotección. No le quiero hacer daño a mi hijo. Bueno, toda sobreprotección, en mi opinión, genera desprotección. Es decir, el dar mensajes a los niños de que todo en esta vida es jauja, es felicidad, es no tener problemas, les evita el que cuando lleguen se encuentren con problemas que no sabían que existían. Entonces yo creo que como docentes, y en ese sentido yo creo que hay una labor de pedagogía de la muerte cada vez más fuerte en los medios educativos, es dar herramientas para enfrentarse a esas cosas que nos van a pasar en la vida, diferentes pérdidas o fracasos, que no solamente es la vida, son pérdidas que tenemos, y es bueno desde pequeños pues el darles herramientas para afrontarlo. Bueno, pues ya que has mencionado a los niños, bueno, lo ha mencionado primero Rosario, yo voy a recoger el hilo por ahí. Y Jesús, tú eres una persona que trabaja en cuidados paliativos pediátricos. Me he quedado antes con una conversación que has tenido muy breve con Paco, donde te decía Paco, ojo, qué duro, no sé si yo podría afrontar algo así. Yo también pienso particularmente que es un ámbito especialmente crudo y duro, porque claro, no es lo mismo acompañar a un enfermo adulto, entiendo, y a su familia que a niños y a sus familias. Una vez escuché decir a un colega vuestro una frase que me gustó mucho, que es que nadie en su sano juicio se mete en pediatría para dedicarse a esto del cuidado paliativo, ¿no? No sé, cuéntame desde qué lógica, y esta es una pregunta que voy a lanzaros también a vosotros dos médicos, ¿desde qué lógica hacéis este trabajo? Esa frase es de Ricardo Martino, responsable sí, no me acordaba. de la unidad de paliativos del Niño Jesús, que es uno de los buques insignias en este país. Y bueno, pues es curioso porque nos conocemos casi todos los que nos dedicamos a paliativos pediátricos en España, y muchos de los que estamos ahí hemos caído, no sé si por casualidad, gente que dice que las cosas no ocurren por casualidad. Después de dedicarnos a otras cosas, pues hemos acabado ahí. Yo durante 20 y tantos años me dediqué a las urgencias pediátricas, al Hospital de Cruces. Alguna vida creo que salvé. En ese momento te agradecen los familiares, pero no tengo ninguna relación con nadie de esas familias. Desde hace 13 años me dedico a esto por circunstancias, caí por casualidad, no lo elegí. No sé si esto me eligió a mí, y desde entonces he acompañado a niños, adolescentes y familias, y todavía es el día de hoy que sigo teniendo relaciones con ellos, a pesar de que han muerto, y me han dado más muestras de agradecimiento por acompañarles en el momento de muerte de sus hijos, algo que es brutal para cualquiera, más que los que les había salvado la vida. Y eso, la verdad es que da una, no voy a decir satisfacción, pero una compensación personal, ser capaz de ser consciente de que ayudas a alguien a sobrellevar mejor esos momentos tan difíciles, a mí me gratifica mucho y me recompensa mucho. Claro, Julio, los cuidados paliativos son un tipo especial de atención sanitaria, y eso inevitablemente igual nos puede llevar a pensar que vosotros también sois gente especial. Y de hecho se dice mucho de vosotros, es que estáis hechos de otra pasta. Bueno, no sé, espero que no. Espero tener las mismas células que el resto. No, yo creo que cada experiencia vital te va colocando en la vida y va desarrollando facetas de nuestra humanidad. Y es verdad, yo a veces pienso en mis colegas psiquiatras y digo, no sé si yo podría dedicarme a la psiquiatría, o no sé si podría estar haciendo otras facetas de la medicina. Y yo creo que cada uno va encontrando. Lo importante es que cada uno allí donde está encuentre su sitio y le dé un sentido, ¿no? Muchas veces cuando viene algún residente de medicina y ha elegido, porque esto es optativo, por desgracia, rotar por la unidad de cuidados paliativos, la pregunta es, bueno, ¿y qué hace un chico como tú en un sitio como este? Es decir, ¿por qué has elegido venir aquí, no? ¿Qué hace que un profesional
al que se han dedicado un montón de años a enseñarle cómo salvar vidas y donde el enemigo a vencer es la muerte, de repente te diga que quiere aprender a cuidar el final de la vida de las personas, ¿no? Y yo creo que precisamente eso, que tiene sentido que la parte final de nuestra vida esté bien cuidada, bien atendida y que la gente pueda morir en paz, es una experiencia enormemente gratificante. Y cuando miro en mi propia biografía y digo, ¿y a mí qué se me ha perdido en cuidados paliativos? Yo lo voy a hacer 23 años aquí, en el Hospital de San Juan de Dios, ¿no? Y digo, bueno, pues empiezas a mirar, empiezas a bucear en la biografía y dices, ¿será que cuando era estudiante de medicina era voluntario en un centro que había en Bilbao, Vietxeak, donde vivían las personas enfermas de SIDA cuando prácticamente todos se morían de SIDA? ¿Será que me fui a vivir a Ecuador y la gente se moría de cosas evitables porque no había un sistema sanitario con los recursos suficientes y enfrentabas la impotencia de una muerte evitable, pero que allí no lo era? ¿Será que nuestra segunda hija nace con una discapacidad severa y muere con 3 añitos y 8 meses? ¿Será? Y cuando me replanteo mi lugar en la medicina al volver del Ecuador, digo, pues es que si en algún sitio creo que puedo traer algo de mi biografía es aquí. Y qué suerte haber podido acabar aquí y haber podido desarrollar estos años de experiencia profesional aquí, porque me reconozco privilegiado. Imposible hacer una dieta porque los agradecimientos son brutales, o sea, es absolutamente imposible. Es verdad, os lo juro, a veces lo he intentado, o sea, pero ya veis que con poco éxito en general. Entonces dices, qué experiencia tan gratificante y qué oportunidad cada día de reconocerme, de reconocernos, de aprender, de crecer, de descubrir quién soy, qué pinto en este mundo. Y la verdad es que comparto una cosa que se decía, me da más miedo el sufrimiento y al mismo tiempo digo, bueno, sé que este sufrimiento puede ser aliviado y además incluso con el acompañamiento adecuado trascendido. Con lo cual, bueno, no tengo ninguna gana de morirme, pero ciertamente puedo decir hasta aquí y este dentro de un momento de mi vida. Yo suelo decir a mis pacientes, oye, que yo estoy en la adolescencia, tutéame, que tengo 55 años. Me digo, confieso que he vivido, estoy agradecido por lo que he vivido. ¿Me queda por vivir? Seguro. Y si no, pues oye, ya está. Pero no le tengo miedo en este momento. Quizás porque he visto morir. Y a los que les veo morir, que son muchas veces, bien, les digo, oye, ¿y qué te ayuda, no? Y yo te pregunto, lo digo por egoísmo, quiero tomar nota para ver si he aprendido algo para el día que me toque. Porque yo pasaré por esta cama también. Y esto no es igual a todos, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo creo que la biografía de cada uno y cada uno cuando indaga sabe por qué está donde está y qué le ha ido llevando y qué le ha ido colocando, ¿no? Y eso no nos hace ser distintos, nos hace a cada uno ser como somos en el sitio donde hemos caído, vivido. Estos no sé si son coincidencias o sincronías, pero las cosas pasan, ¿no? Pues será que parece buena persona, ¿no? En el tema de los niños y de la educación, quería decir que nosotros, por ejemplo, el primer reportaje que hicimos relacionado con este asunto en la revista hace ya, pues puede ser 18 o 19 años. ¿Cuándo fue el 11S? En el 2001, pues en el 2001, poco tiempo después, en el 2002, el 11S. Sí. Pues en el 2002, un psiquiatra de La Paz, Carlos Cobo, se dirigió a nosotros, que luego con él tuve una amistad magnífica, para ofrecerme un trabajo que había hecho con los niños que atendía en La Paz sobre el atentado del 11S, a través del dibujo, cómo los niños habían interpretado ese hecho, ¿no? Esa muerte tan brutal, ¿no? Aquel fue el primer reportaje que hicimos y ahí vimos que estábamos desatendiendo una parte de la población fundamental, ¿no? Era esta gente, ¿no? Estos niños que forman parte de una familia y que esa familia pues sufre también lo que están sufriendo esos niños, ¿no? Y luego, a partir de ahí, también decidimos que había que hacer un concurso de cuentos, que le llamamos, lógicamente, como comprenderéis, tanatocuentos. Concurso de tanatocuentos, no íbamos a poner concurso de cuentos literarios, claro.
La palabra tánatos la utilizamos mucho. Y hemos llegado a recibir en algunas ediciones 800 y 900 cuentos de todo el mundo. La selección es brutal, o sea, nadie quiere ser preseleccionador de nuestro concurso porque es un latazo. Claro, la temática, se puede hacer un estudio magnífico sobre la temática que hay en esos cuentos, ¿no? Pero vamos más allá, nos dimos cuenta que venían muchos cuentos donde aparecía el ser infantil, el abuelito, la abuelita, el niño, la niña. Entonces hicimos un concurso de cuentos infantiles. 200 cuentos, 300 cuentos, una cosa bárbara. O sea, el interés es tremendo de hablar de este tema. Lo que pasa es que la sociedad lo oculta, evidentemente, ¿no? Pero existe ese tema, y el tema del abuelito es recurrente. O sea, en la última edición dijimos a los preseleccionadores, por favor, el que hable de abuelito, lo quitáis. Vamos a ver si conseguimos que hablen de plantas, de árboles o de nubes, ¿no? No, quería decir eso, que es un tema que está ahí recurrente, el de los niños, y se le hace muy poco caso, ¿no? Niños y jóvenes, y ahí voy contigo, Paco, que por tus manos han pasado pues 11.000 alumnos, me decías antes, en la universidad. Y además, tú tuviste... Bueno, voy a ubicar un poquito el tema del Bosque de la Vida, que antes lo he citado. Os contaba que Paco fue el promotor de este panteón, de este monumento funerario. Son unos, no sé, más de 20 árboles, ya serán 20 árboles, pensaba que eran unos poquitos más, bueno, 20 árboles donde están depositadas las urnas con las cenizas de esas personas que decidieron donar su cuerpo a la ciencia. Eso es. Y tú además tomaste la buena costumbre de que el primer día, bueno, Julio fue alumno tuyo, quizá también vivió esa experiencia. Dos, hay aquí. 2 alumnos. Pues tenías la costumbre de llevar a los alumnos al bosque, y lo cuentas con mucha gracia porque siempre dices, bueno, de camino al bosque todo era jiji jaja. Allí en el bosque les explicaba un poquito el concepto del monumento funerario y a la vuelta era de otra manera. Sí. Se había producido ahí una catarsis, una cierta catarsis, un sí. Cambio. Cuéntanos cómo eran esas visitas. Bueno, cuéntanos cómo fue esa idea que tú tuviste, lo que te costó sacarla adelante, por cierto, porque esto te costó mucho esfuerzo, y llegaste a guardar las urnas hasta en casa, ¿no? Con las cenizas de la gente. En mi despacho. En tu despacho. ¿Cuántas urnas llegaste a acumular? Unas 216. Madre mía. Sí, vamos a ver, el asunto está en que yo gané la cátedra de Bilbao allá por el año 79 y entonces vine, era una facultad en la que en aquellos tiempos, con el tema ETA y con todas estas cosas, la gente venía, tomaba posesión y se marchaba. O sea, esa era la tónica. Entonces yo llegué y también tenía idea de irme, porque Zaragoza, que era mi universidad de origen, me había ofertado una cátedra, con lo cual era muy fácil para mí volverme. Pero me di cuenta de que si me iba, dejaba a 800 estudiantes abandonar de la mano de Dios. Entonces, a raíz de que decidí quedarme, pues empecé a montar una asociación de donantes de cuerpo y donantes de órganos. O sea, empezamos ya con los donantes de órganos porque había donantes que eran gente muy joven. Entonces, mejor que en vez de donar el cuerpo, dones los órganos. Y luego, si eso, pues nos hacemos cargo del cuerpo, porque nos daba igual tener un cadáver con un riñón menos o con lo que fuere, ¿no? Entonces, durante tiempos y tiempos, pues aquellas personas que empezaron a ser donantes eran personas que donaban su cuerpo a cambio de nada. Es decir, y donar el cuerpo a veces era muy complejo, porque venía la familia y no querían, los hijos, y tuvimos algún problema, gente que decía, no, que yo quiero llevarme a mi padre, y el padre lo habíamos recogido ya. Y entonces nosotros le dijimos, si usted quiere llevar a su padre, se lo lleva, no pasa nada. Pero a mí me ha rondado por la cabeza de cómo la universidad, que es un organismo público, no tiene que manifestar de alguna forma clara y contundente el agradecimiento a esas personas que ofrecen su cuerpo a cambio de nada, muchas veces un cuerpo envejecido, roto por la enfermedad, y que va a servir nada más ni nada menos que para formar a las futuras generaciones de médicos que van a atender a la sociedad vasca, a la sociedad bilbaína fundamentalmente, o de Vizcaya. Entonces, bueno, aquello fue una carrera de esfuerzos hasta que un buen día se dio una circunstancia en el Consejo Social
no viene a cuenta, y entonces el rector se animó a dar una pequeña cantidad. Pero un empresario que había aquí en Vizcaya que tenía muchísimo dinero y que era donante, pues dio una cantidad importante de dinero. Y la bola empezó a crecer y se hizo un monumento que en este momento está considerado como monumento funerario en arte moderno de los más importantes del mundo. Y está aquí en Vizcaya. Es el monumento funerario el equivalente al Guggenheim como museo, dentro de los museos. Y casi nadie lo conoce, o muy poca gente lo conoce. Es decir, las autoridades de Vizcaya no se han tomado la molestia de poderlo explotar. Lo conocen mucho más en Inglaterra que en Bilbao. Es así de sorprendente. Retomando un poco el tema anterior, bueno, afortunadamente, yo cuando se incineraban a los donantes que se habían utilizado para las prácticas, se procedía a la cremación y la urna, lógicamente, como no teníamos dónde depositar, me la quedaba en mi despacho. Y llegué a juntar pues, 217 urnas. Luego se monta el bosque de la vida y en el tronco de cada árbol de aquellos de acero corten están depositadas las cenizas de todos esos donantes. Querría, antes de seguir, para terminar, tomar un pequeño concepto que se ha quedado ahí un poco en el aire. Uno se puede empezar a morir, puede estar días muriéndose o morirse sin más y se ha muerto. Y cuando su electroencefalograma es plano, está muerto. Y ya no hay tutía. Es decir, no se vuelve, ya se ha muerto. Entonces, esto es algo que tenemos que tenerlo muy claro, porque cuando se dice, no, es que todos ven unas luces y un túnel blanco, bueno, eso tiene una explicación científica, que los que están muriendo se lo vean, porque están sometidos a procesos de anoxia, falta de oxígeno severos, y hay muchas neuronas que se mueren, y a veces se mueren miles de neuronas a la vez, y son destellos que forman esa experiencia. Puede ser una explicación verosímil. Pero la muerte es la muerte. Es una parte de la vida. El nacimiento o la fecundación, si queremos, o cualquier otra forma es el comienzo y la muerte es el final. Y entre medias está el periodo vital. Termino. Queremos sobrevivir. Sabemos que vamos a morir. ¿Cómo podemos sobrevivir? Mediante 3 posibilidades hay. Una, la que recurre, por ejemplo, el judaísmo, el islam, el cristianismo, que es la resurrección. Otra, la reencarnación, más típica de las religiones orientales. Y por último, los agnósticos y los ateos y todo este grupo de gente, pues yo como agnóstico pienso que mi forma de sobrevivir es a través de mis obras. Lo que he sido capaz de generar, mi herencia genética, el recuerdo que tienen. Los egipcios decían que siempre que haya alguien que te recuerde, no mueres. Qué bonito eso que has dicho. No sé si queréis apuntar algo respecto a esto. Yo creo que Paco Doñate, que yo lo he conocido personalmente hoy, pero lo conocí hace muchos años, cuando lo llamé para entrevistarlo por El Bosque de la Vida, fue portada de nuestra revista hace muchísimos años, abrió un camino impresionante en el mundo funerario de este país, porque desde que él hizo eso, en un montón de cementerios se ha hecho unos espacios funerarios que son árboles donde la gente va a esparcir sus cenizas con los árboles, ¿no? A mí me parece maravilloso ese proceso porque ese árbol representa a toda la familia que va a ir creciendo con ese árbol, ¿no? Entonces, él fue el pionero, realmente, de este espacio, ¿no? Igual que los jardines de las cenizas. Él lo que hizo fue esparcir cenizas dentro de un árbol, ni más ni menos, ¿no? Y efectivamente es un monumento funerario impresionante, sí. Bueno, ¿se ha caído esto? Otra vez. Bueno, yo creo que lo vamos a... Bueno, igual lo dejamos así, ¿eh? Porque quizás se vuelve a caer. Bueno, toma asiento. Yo ahora voy a proponeros un asunto, el asunto de la eutanasia, que yo creo que es un tema que tenía que salir en esta reunión.
Es imposible no hablar de eutanasia cuando se abordan los cuidados paliativos. Julio, me gustaría saber qué pensáis sobre esta práctica. Vamos a ver. Yo creo que todo el mundo queremos morir bien. Eso yo creo que no hay. Todos queremos una eutanasia, es decir, una buena muerte. Yo parto de eso. Y en mi experiencia acompañando a personas en el final de su vida, lo que me encuentro es personas que no quieren sufrir, personas que necesitan solucionar asuntos pendientes, personas que sienten que ya han hecho su vida y tienen su biografía terminada y por ellos ya no hay nada que les retenga. Personas que han perdido el sentido por el cual seguir viviendo, personas que a veces no tienen ninguna esperanza ya de ningún tipo. El sufrimiento es un elemento que está atravesando normalmente esa fase de la experiencia vital, ¿no? Del final de la vida. Yo cuando alguien me dice que se quiere morir, que una cosa es el desear morir y otra cosa es la petición expresa de la eutanasia, lo que tengo claro es que me está diciendo que está sufriendo. Y ante el sufrimiento de otro ser humano, yo como médico paliativista me está colocando ante un sufrimiento que te estoy retado a ver qué parte de ese sufrimiento puedo aliviar y qué parte de ese sufrimiento es inevitable. Porque yo creo que hay un sufrimiento evitable. Si no existiera la morfina habría que inventarla. O sea, creo que hay cosas que se pueden aliviar y hay otro sufrimiento que es inevitable. Lo cual no quiere decir que no sea abordable, acompañable, aliviable, sostenible o de encontrar un sentido también en ese momento de tu vida. Pero evidentemente puedo entender que alguien diga, oye, yo no quiero más, ya no puedo más. Y no soy yo quien para decirle, pues te aguantas y sufres. O sea, yo no voy a ser. Otro tema es mi posicionamiento personal, si yo voy a ser quien aplique la eutanasia y mi propio problema moral o emocional o del tipo que sea, a la hora de ser yo quien haga la aplicación de la prestación. Pero jamás podré decir a una persona o juzgar a alguien por desear morir o por solicitar de un modo expreso el morir. Yo lo que tengo claro, en la parte que a mí me toca más, es que la gente, cuando alguien me dice que quiere morirse, es que está sufriendo. Y lo que me reta es a ver cómo le acompaño y cómo juntos encontramos elementos que alivien esa experiencia. Entonces, la respuesta de los cuidados paliativos es, si yo tengo un ser humano que está sufriendo, ¿cómo me comprometo con esa persona y cómo me comprometo para intentar aliviar en lo posible su sufrimiento y no abandonarle en ese itinerario? Esa es mi tarea. Si eso al final deviene en una petición expresa de eutanasia y por tanto, al final, en una prestación de esa ayuda para morir, pues con su cauce, con su recorrido y con las personas que quieran, puedan o en ese momento estén disponibles para poder hacerlo y desde luego sin ningún atisbo de juicio para semejante decisión. Vamos, para el rato me voy a poner a juzgar a alguien y otra cosa es que mis propias limitaciones hagan que no lo pueda hacer en un momento dado, o sí, no lo sé, pero no quiere decir que no vaya a estar cercano o acompañar a esa persona. Entonces yo creo que la clave es petición de muerte, sea un deseo de adelantar la muerte, porque esa expresión es muy habitual. A veces me dicen, oye, Julio, ¿no tienes para una inyección y acabamos? Y digo, pues espera que vaya al botiquín, preparo y ahora vengo. No, o sea, tampoco es eso, ¿no? O sea, claro, dices, no, o sea, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Qué ocurre, no? O sea, no voy a coger, oye, pues nada, esto, nada, un ratito lo arreglamos. Detrás de esto hay una experiencia de socorro, necesito ayuda y tengo que recogerla como tal. Y lo que no voy a hacer es, venga, anímate, no pienses en eso, sé positivo. No, tengo que meterme y acompañar y profundizar en su experiencia. Me tengo que meter en una cueva muy oscura, que es la suya, que no es la mía. Cada uno vamos teniendo nuestras cuevas y hemos pasado las nuestras y las que nos quedarán por pasar, y hay que bajar a esa cueva y entrar ahí, en esa oscuridad de su cueva y decir, bueno, vamos a buscar qué hay. Vamos a ver, vamos a dimensionar la experiencia de sufrimiento, porque creemos que ese sufrimiento y esa experiencia se puede acompañar. Y hay un itinerario vital que nosotros en paliativos, desde diferentes perspectivas, pues ya desde Kubler-Ross, que hablaba de primero la negación, luego la ira, luego la negociación, luego la depresión, luego la aceptación,
pues lo que vemos es que hay un itinerario y un proceso inicialmente de caótico, es decir, joder, ¿qué me pasa? ¿Qué me ha ocurrido? ¿Qué me ha sobrevenido en la vida? Hay un momento donde uno va rindiéndose y deja de pelearse con esa realidad y la empieza a aceptar, pero luego todavía queda un espacio para trascenderlo, para ir un poco más allá. ¿Cómo quiero vivir lo que me queda de vida? ¿Cómo quiero hacerlo? Y a lo mejor es esta la manera de hacerlo, pero ciertamente el reto es acompañar ese itinerario. Y sea de una manera o de otra, que el final sobrevenga con la mayor paz posible, porque ese es al final el último objetivo de las personas. Y luego poniendo en juego todas las herramientas científicas, técnicas que sabemos que alivian. La sedación paliativa no deja de ser una buena herramienta para aliviar. Es decir, no hay por qué sufrir innecesariamente cuando tengo herramientas para aliviar. No hay por qué. Y a veces no hay conocimiento. Y luego porque creo que los paliativos, sacaba esa colación de eutanasia, los paliativos no son una alternativa a la eutanasia. O sea, yo creo que son dos realidades totalmente distintas. Es decir, cuando alguien pide la eutanasia, hoy es un derecho en nuestra sociedad, la gente tiene derecho a pedirlo, hay un procedimiento, hay unas garantías y demás. Eso es un camino. Pero si alguien sufre, cuidados paliativos también es un derecho humano fundamental. Tengo derecho a recibir cuidados paliativos. Y no puede ser que dependa de mi código postal, viva en Barcelona, viva en Melilla o viva en Bilbao, que tenga más acceso o menos acceso a un derecho humano fundamental. Y claro, tener una buena muerte a veces depende del código postal, y eso es lo que no podemos permitir. ¿Es que si hubiera paliativos habría menos eutanasias? Pues no lo sé. O sea, la pelea no es esa. La pelea es que yo tengo un derecho fundamental, que es a recibir los cuidados cuando estoy sufriendo, y luego además, socialmente, hoy tenemos un derecho que es este. Vale, pues está ahí. Cuando alguien quiere morirse, ¿quién soy yo para decirle, pues te aguantas? O sea, yo te voy a acompañar y te voy a cuidar. Y en cuidados paliativos tenemos, yo creo que, herramientas, formación, estrategias y caminos para acompañar y para aliviar. Y se puede hacer. Y a mí hay una parte que me chirría cuando hablan de que este ha muerto dignamente porque ha tenido eutanasia. O sea, en mi unidad fallecen al año unas 480 personas. Creo que mueren dignamente. Creo que mueren dignamente. Y en los domicilios que atendemos nosotros, entre Santurce, Portugalete y Zona Minera, acompañamos en casa, a morir en casa, a más de 100 personas que mueren en su propia casa, y creo que mueren dignamente. O al menos cuando repasamos en la visita de duelo cómo lo han vivido, pensamos que la percepción es de una muerte digna. Yo creo que ¿quién no va a querer una buena muerte? Yo quiero una buena muerte, y si os pregunto a todos, ¿quién va a decir que no quiere una buena muerte? Una vez con un grupo de jóvenes, creo que les veo allí, la pregunta fue, hicimos un trabajo interesante, ¿para qué sirve la muerte? ¿Qué es para vosotros una buena muerte y cómo os gustaría morir? Y fue muy rico escuchar a gente de entre 18 y 22 años, que era aquel grupo, escuchar sus respuestas. Y nos preguntamos eso nosotros, adultos. Yo os lo quería preguntar al final, no es por nada, pero luego os lo voy a preguntar. Es la pregunta más personal que había preparado, pero ahora vamos a escuchar me gustaría escucharte a ti, Jesús, respecto al asunto de la eutanasia. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, lo primero que tengo que decir, si alguien tenía alguna duda, es que la eutanasia no es legal en menores de 18 años. Aunque la edad sanitaria son los 16, de momento no está considerada la eutanasia. De todas formas, creo, Julio, si no me equivoco, no hay una ley de eutanasia, hay una ley de despenalización de la eutanasia, que yo creo que es un poco diferente. Bueno, sí. En el sentido que no hay una despenalización del aborto. No, en el sentido creo que es la diferencia, que una ley de eutanasia es que tienes el derecho a tener, lo que dices que si tú lo solicitas no va a estar penado ni para ti ni para el médico que lo haga. Me parece que esa es una definición, una precisión importante. Bueno, como os digo, en niños no existe por debajo de los 18 años, aunque con bastante frecuencia muchos padres, al final viendo el sufrimiento, como decía antes Julio, nos solicitan de alguna forma la eutanasia, ¿no? Tienen tanto pesar, tanto dolor, que precisan la eutanasia. Bueno, yo lo que puedo decir, lo que comentaba Julio, es decir, vamos a paliar un poco, recoger el sufrimiento y
y uno lo que no quiere es morir mal. Nadie quiere morir mal, ni los adultos ni los niños tampoco. Probablemente algunos os preguntaréis si los niños saben que se van a morir. Pues yo os voy a decir que, bueno, la infancia o la infancia-adolescencia no es un grupo homogéneo de personas, porque son personas, porque su concepto de vida y de muerte, de enfermedad y de muerte, pues depende mucho del concepto moral, su nivel moral que estableció Kohlberg, diferentes estadios, en su capacidad de comprender conceptos abstractos. Entonces, todos los niños, incluso los niños de 1 o 2 añitos, hoy tienen su tablet y están jugando a matar marcianos, apagan la tablet y al día siguiente esos marcianos están vivos. Es decir, tienen un contacto con la muerte, pero no tienen un conocimiento de lo que es o lo que se llama el concepto maduro de muerte, ¿no? Que son 5 cosas que los niños van adquiriendo, depende de ese nivel. Entonces, no es lo mismo hablar o pensar o tratar con una familia o un niño por debajo de los 2 años, de los 2 a los 5 más o menos, de los 5 a los 10, de los 10 a los 15 y de los 15 en adelante, que ya se asemejan bastante al concepto maduro de muerte. Y que es importante saber qué es el concepto de muerte, o sea, cuándo uno admite o es consciente de lo que es la muerte, ¿no? Que son la inevitabilidad, es decir, que todos los humanos nos vamos a morir, creo que no os digo nada nuevo. La universalidad, en el sentido de que no solo los humanos, sino cualquier ser vivo muere. Y eso es bueno para a veces explicarle cuando un niño tiene pues unos animales de compañía o plantas, servir como la naturaleza, todo ser vivo, pues muere. La irreversibilidad, precisamente lo que os decía, que cuando uno se muere y no vuelve. No se ha ido para volver, no va a volver, no va a estar aquí, por lo menos la imagen física. Es importante también, sobre todo los niños pequeños, el explicarles, que es otro concepto de la muerte, de que con la muerte cesan los procesos biológicos y psíquicos. Una cosa que les preocupa a los niños es si le entierran, va a pasar frío, va a tener hambre, va a tener dolor, va a sufrir. Bueno, pues es que hay que saber que cesan esas funciones y ya no percibimos eso. Y por último, la causalidad, que la causa de la muerte es algo por un fallo orgánico, debido a lo que sea. Puede haber causas externas, pero es un fallo orgánico. Y no porque uno haya deseado, como a veces pueden desear algunos niños, que se muera mi hermano, que se muera mi padre, lo dice y de repente se muere y tienes culpa, ¿no? La culpa a todas las edades hace muchísimo daño y entonces esas cosas es importante explicarlas. Y entonces, bueno, hay que hablar, pues sí, pero la eutanasia les podemos decir a los padres que vamos a hacer, que estén con ellos y que en un caso de que estén sufriendo física o emocionalmente o espiritualmente, pues está el recurso de la sedación paliativa. Rosario, Rosa, ¿quieres añadir algo respecto a la eutanasia? ¿Quieres expresar alguna opinión? He visto que Paco estaba comentando algo con Julio, o sea que me imagino que te has quedado con ganas de decir algo. Adelante. Vamos a ver. Así está bien, sí, con el verde. Efectivamente, la ley no es la ley de la eutanasia, es la ley de la despenalización, como pasa con la ley del aborto, es la ley de despenalización de los artículos del Código Penal que penalizaban, dicho sea de paso, la práctica del aborto. Entonces, el problema con respecto, me da igual al aborto, a la eutanasia, el aborto es una forma de muerte, como es lógico, o la eutanasia, evidentemente estoy de acuerdo con los compañeros que dicen que la gente lo que no quiere es sufrir. Pero hay situaciones, y yo las he vivido personalmente. Yo me acuerdo cuando hacía la carrera de medicina, mi familia era una familia económicamente débil, yo me pagué mi carrera de medicina trabajando. Y cuando hacía segundo, tercero de medicina, estuve cuidando a un enfermo que tenía un cáncer de colon con metástasis. Y era un chico joven, o sea que era una cosa...
Y, claro, era una persona que se había casado hacía 3 años, tenía 2 hijos pequeñitos y además una persona que tenía dinero en Zaragoza. Y yo recuerdo que lo acompañaba fundamentalmente por las noches, cuando lo necesitaba le inyectaba el cóctel de Laborit. Uno de los componentes es la dolantina, y claro, era una morfina, digamos, y entonces se le quitaban los dolores y se relajaba y se dormía. Yo aprovechaba para darle algo de comer, siempre que podía le metía un filete a la plancha, en fin, vivió 2 años. Y recuerdo, y yo tenía verdadero temor cuando se despertaba por las mañanas, porque me cogía la mano y me decía, estoy vivo todavía, como diciendo, ¡qué horror! Estoy vivo. Y yo no sabía qué decirle, porque le decía, se llamaba como yo, Paco, tranquilo, pero estás bien, ¿no? ¿Tienes dolor? Y entonces le ponía el famoso cóctel de Laborit. Entonces, hay 1000 situaciones diferentes. Está claro que la persona, si tiene dolor, hay que quitarle el dolor y tiene que tener unas condiciones de vida las mejores posibles. Evidentemente, ni código postal, tenemos la suerte en España de que tenemos bastante, digo bastante, no completamente, bien gestionado esto, relativamente bien gestionado. Pero hay personas que el sufrimiento y las perspectivas de vida son tan negras que no quieren vivir. Y no es el capricho de un momento, es que quiero morirme. Es que eso se mantiene en el tiempo, se pide, se exige. Y ante esos casos tenemos que tener la piedad de atender a esa persona. La piedad. Un sentimiento que se dice mucho y se tiene poco, tener esa empatía para, en la medida de lo posible, resolver ese problema. Probablemente la mayoría de los que están aquí presentes no saben, ¿les han oído alguna vez la heroína? La droga esta famosa, la heroína. Bueno, la heroína, para el que no lo sepa, se sintetiza a expensas de subproductos del opio, y en la Primera Guerra Mundial fue crucial porque, claro, cortaban un brazo, le metían un jeringuillazo de heroína y no le dolía nada. Y por eso le llamaron heroína, porque era una droga héroe, era una heroína, era un fármaco que era un héroe para combatir el dolor. Lo que pasa es que acto seguido se vio cómo modulaba los receptores neuronales y creaba adictos terribles, la morfina y la heroína mucho más. Entonces, volviendo a lo de antes, hay ciertas situaciones que la administración y los médicos tenemos que atender. Y con frecuencia no se puede reclamar mi conciencia o mi objeción de conciencia. En la eutanasia probablemente eso no pase, pero sí pasa en el aborto. O sea, en el aborto, y claro, el aborto. ¿Quién está de acuerdo con el aborto? Yo no. Pero vamos a analizarlo poco a poco. Imaginaos que a una chica que sale, que la viola 4 personas, drogodependientes con enfermedades, tipitín, tapatán, la dejan embarazada, y viene gente que por su propia estructura ideológica, no, que tenga el chiquillo. O sea, esa pobre es violada 70 veces. Por la pandilla, por la sociedad, ¿pero esto qué es? Entonces ahí se puso la despenalización. O grandes malformados. No, que tenga, pero oiga usted, recurriendo, por ejemplo, a que esa persona malformada tiene un alma. ¿Pero qué me está usted diciendo, por Dios? Entonces, tenemos que tener piedad y actuar con un mínimo de coherencia. Y estas cosas resolverlas pues de la forma legal
más aceptada. Más razonable. Si, por ejemplo, por cuestiones ideológicas hay alguien que dice, no, aborto no, eutanasia no. Oiga, no hay problema ninguno, ningún problema. A usted cuando esté en esta situación con un dolor neuropático terrorífico y le intentemos aplicar toda la medicina paliativa y usted esté rabiando, porque hay situaciones que son así, pues usted siga rabiando, no hay problema. Le pondremos morfina, le pondremos esto, lo otro, y si hay que poner heroína, se le pondrá heroína. Pero, claro, el día que le toque a usted, no pida la eutanasia, pero las personas que la piden, yo estoy convencido que es una situación extrema. Porque, repito, es que nadie se quiere morir. Jesús, solo faltas tú. Bueno, no, yo te puedo hablar de otra situación bastante complicada, que es cuando alguien tiene que tomar una decisión porque la persona que está en la cama no tiene capacidad ni siquiera de tomar esa decisión. Hablo personalmente y con conocimiento de causa. Yo 2004 y le estoy eternamente agradecido a un médico que hizo que mi padre se fuera conmigo en mis brazos, ¿no? Yo lo afeité, me pidió churros y 2 días después ya no reaccionaba, ¿no? Glándulas linfáticas, cáncer, el cerebro machacado y hubo que tomar una decisión. Nunca diré el nombre del médico porque no sé si prescribe o no prescribe esto. Él me dijo, por favor, que nunca lo dijera, pero él atendió a mi padre muy bien y mi padre murió con una tranquilidad y una paz tremenda, creemos, porque ya no reaccionaba. De hecho, era enfermo del corazón y lo último que dejó de funcionar fue el corazón. Lo cambiamos para limpiarlo en la cama y se quedó allí. Entonces, es que es un tema conflictivo, tiene 1000 aristas, afecta a cada persona de manera distinta. Entonces, yo creo que es un tema muy complicado, muy complejo. Ahora, yo sí soy partidario, desde luego, de que exista esta ley, lo tengo clarísimo, ¿no? Y admiro a los profesionales de los cuidados paliativos, los admiro profundamente, vamos. Una cosita. 6 segundos. Cuando he comentado lo de objeción de conciencia en el caso de aborto, tiene narices de que tienen objeción de conciencia en la esfera pública y luego tienen mucha menos conciencia en la privada. Que de eso he conocido alguno que otro, ¿eh? O sea que a esos señores les quitaba la licencia, la licencia administrativa para ejercer la medicina. Rosa, hay mucha gente joven aquí. Ya sabías que iba a venir gente joven, o sea que estamos aquí seres mortales de bastantes edades. Tú sobre los niños ya nos has apuntado, lo tienes muy claro, crees que a los niños no hay que sobreprotegerles respecto a la muerte. Tendemos efectivamente a proteger a nuestros hijos, no les dejamos ir a hospitales a ver enfermos, ni a funerales, ni que vean un cadáver. Tú tienes claro que eso es una manera de proceder inadecuada, ¿no? Sí, totalmente. Además, los niños, decía antes Jesús, que son personas, y es verdad, son personas bajitas, pero son personas que si te pones a su nivel, al nivel que ellos pueden comprender y les explicas, ¿no? Ellos son capaces también de decidir, ¿no? Entonces yo siempre digo, no se trata de que ahora llevemos a todos los niños, ¿no? a estas cosas, ¿no? Ni al hospital, ni a los actos, ni a los rituales, ni a las despedidas o a los cementerios, no. Se trata de que cojamos a los niños que tenemos a nuestro cargo, sobre todo una persona que sea una persona con un vínculo cercano y una persona capaz de mantener la calma, ¿no? En ese momento, y que le pueda explicar lo que está sucediendo o lo que ha sucedido, ¿no? Y que se lo explique en el lenguaje y en los mensajes que él puede entender o que ella puede entender. Y después preguntarle, ¿no? ¿Quieres? ¿No? O sea, es decir, bueno, ¿qué le podemos decir a un niño? Hay un funeral de alguien cercano. Vamos a explicarle qué es un funeral, vamos a explicarle qué se va a encontrar allí, vamos a explicarle qué reacciones humanas también va a poder ver. A lo mejor ves, no sé, a tu tía llorando o ves a tu abuela que está triste o ves, ¿no? Bueno, pues le vamos a explicar y después le vamos a preguntar si quiere ir, ¿no? Y si quiere ir, llevémosle, porque nos ha dicho que sí. Y si nos dice que no, también vamos a respetarlo, ¿no? Porque a lo mejor hay algo de lo que le hemos comunicado que le asusta y también lo vamos a respetar. Pero yo
creo, de verdad, y mi experiencia con personitas pequeñas que he tenido a mi alrededor, a las que le he explicado distintas situaciones, han querido participar, ¿no? Y la verdad es que decimos, va, pero es que luego vienen en la iglesia y se van a estar rato moviendo, no. Se comportan estupendamente porque saben a lo que van, ¿no? O sea, el kit está en explicarles, ¿no? En explicarles qué es lo que van a ver, ¿no? O cuando, si quieren ir a ver al abuelo al hospital, pues habrá que ponerle en contexto, ¿no? Habrá que decirle, mira, vamos a ir a un lugar en el que vas a ver al abuelo en la cama, le vas a ver que tiene, pues no sé, a lo mejor tiene suero, o a lo mejor le vamos a explicar cómo está, ¿no? No puedes entrar y saltar encima de la cama porque vamos a entrar despacio, le vas a dar un besito. ¿Quieres ir? Sí, vamos, ¿no? Vamos. Entonces, yo tengo claro que esa es la manera, ¿no? De explicándoles, hablándoles y después acompañándoles, ¿no? Ahora, también es verdad que la persona que le acompaña o que acompaña a ese niño o a esa niña tiene que ser una persona, bueno, pues capaz también de responder a sus preguntas, porque van a hacer muchas preguntas, ¿no? Y van a hacer muchas preguntas que a veces no tenemos respuesta, o a veces a nosotros que estamos también afectados por eso que nos está sucediendo, pues nos van a desbordar, ¿no? Nos van a desbordar. Entonces, bueno, siempre, yo creo que siempre en el contexto hay alguien capaz de mantener un poquito más la calma, ¿no? Y capaz de responder, ¿no? Y luego también hay una respuesta muy sencilla, que es no sé, porque hay preguntas que nos van a hacer que la respuesta es no lo sé, ¿no? Y también eso es una respuesta, porque parece que tenemos que tener respuesta para todo, ¿no? Y no es verdad, no las tenemos, ¿no? No la tenemos. Entonces, yo invito a esto, a algo tan sencillo como contar, hablar y informar, ¿no? Y poner la muerte como un tema también en la familia, como algo que también sucede a la familia, ¿no? Porque además, mira, cuando muere alguien en una familia, alguien, no sé, un padre, ¿no? O una madre, un pilar fundamental de la familia, a veces hay como alguien que se apropia del duelo, es como mi muerto, ¿no? Y no nos damos cuenta que la muerte y el duelo es un acto sistémico y es un acto social, y hay muchas personas que están afectadas por esa muerte, ¿no? Y no es mi muerto, es nuestro muerto, ¿no? Y es nuestro dolor, ¿no? Cada uno tiene el suyo, pero también el que tienes al lado, ¿no? También el que, ¿no? Se muere, no sé, yo he tenido una experiencia hace poco, ¿no? De la muerte inesperada de mi hermana, y evidentemente está mi dolor, está el dolor de mi madre, está el dolor de mis primas, está el dolor de sus hijos, ¿no? Está el dolor de todos, ¿no? Y está el dolor de las personas que trabajaban con ella y de sus amigos, de sus amigas, ¿no? Todos estamos ahí, ¿no? Cada uno a su manera. Y a veces eso se nos olvida, ¿no? Es como que nuestro dolor es más legítimo que el de al lado, ¿no? Y no, en realidad somos muchos, ¿no? Los que lloramos la pérdida de una persona, ¿no? Claro. De la misma persona. Rosa, has hablado de la muerte de tu hermana. No sé si fue una muerte repentina. Sí, totalmente. O fue... Claro, es que ese es otro asunto que está mucho en la calle, ¿no? Cuando hablamos de la muerte y el que se muere quiere morirse de repente, sin dolor, sin sufrimiento, irse tal, pero el que se queda, ese tipo de muertes, pues claro, produce un shock. Y al revés, claro, cuando tenemos un familiar, un ser querido que está dejando, que se está enfermando y se va poco a poco, pues eso nos hace ganar tiempo a los que nos quedamos, ¿no? Para elaborar o anticipar un poco ese duelo, ¿no? Bueno, nos ayuda un poquito, ¿no? El que haya un tiempo de despedida, ¿no? Ojalá. Todos queremos morirnos, decía Julio, que todos tenemos derecho a una muerte tranquila, sin sufrimiento, ¿no? Pero también es verdad que yo creo que si a todos nos preguntamos cómo queremos morirnos, es como de repente, ¿no? O sea, que no me entere. Si me echo a dormir y que no me despierte, ¿no? Sobre todo es una frase que dicen muchas personas mayores, ¿no? Yo me echo a dormir y ya está, ¿no? Como que sea así. Sí es cierto que las personas que tenemos luego que vivir sin esa persona, ¿no? Determina mucho el cómo muere, ¿no? Cómo muere esa persona. Si hay un tiempo para poder despedirte, para poder cuidarla, para poder tú también ir integrando que esa despedida se va a hacer y se va a hacer real y que es algo inevitable que va a llegar, ¿no? A lo mejor hay emociones que no están tan intensas, pero siempre va a haber tristeza, siempre va a haber falta de esa persona, siempre va a haber un hueco interno de la ausencia, ¿no? Decía también Paco. No, Paco no. Julio. Jesús.
Sí, me he olvidado tu nombre, perdóname, Jesús, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, decía, ya no sé lo que decías, perdona, no importa. Decía antes, sí, que decía que lloramos por nosotros, ¿no? Que es un poco el egoísmo de nuestra falta, ¿no? Claro, cuando muere alguien que queremos, hay una parte nuestra que muere, que es la parte nuestra en relación con esa persona, ¿no? Evidentemente, mi parte de hermana con esa hermana ya deja de estar, ¿no? Digamos que hay unas partes que yo ya no puedo elaborar, yo no puedo desarrollar, ¿no? Y claro que hay una parte huérfana de mí, ¿no? Que se va a quedar ahí. Entonces muere esa parte nuestra, ¿no? Bueno, queda el recuerdo, queda el cariño, quedan muchas imágenes y quedan muchas lecciones y muchas cosas compartidas, ¿no? También, por suerte. Pero hay una parte nuestra que se genera un vacío, ¿no? Se genera un vacío grande, ¿no? Que tenemos que ir poco a poco dándole el lugar que nos corresponde, porque no se trata de pasar página, no se trata de olvidar, porque nunca te vas a olvidar de alguien que has querido. De hecho, sigues queriéndolo el resto de tu vida, ¿no? El amor nunca termina. Pero tenemos que ser conscientes también de que eso necesita un proceso, ¿no? A veces queremos eso, queremos que ya, ¿no? Pasar página y seguir adelante. Pues ¿cómo vamos a seguir adelante? Seguimos como podemos, como buenamente podemos, ¿no? Pero no podemos seguir como si no hubiera pasado nada, porque ha pasado, y ha pasado algo muy importante, ¿no? Algo que te impacta a todos los niveles. A nivel emocional te pone patas arriba, a nivel conductual, a nivel espiritual, ¿no? Las personas que tienen creyentes a veces se enfadan con su fe o se enfadan con Dios, otras no, otras les ayuda muchísimo a sobrellevar el dolor, ¿no? Pero vamos, lo que quiero decir es como una experiencia que te da la vuelta de calcetín, ¿no? Suelo decir yo. Y no podemos hacer como si no pasara nada, ¿no? Pero vuelvo a insistir en algo que para mí es muy importante, no es solo mi dolor. A mí me ha dado la vuelta y a los de alrededor les ha dado la vuelta, ¿no? Y tenemos que acompañarnos y aprender a acompañarnos también en eso. Y en las familias a veces lo que hacemos es, cada uno, llorar en nuestra habitación a solas, por eso de no molestar al de al lado, por eso de no despertar el dolor de la persona que vive con nosotros, ¿no? Claro, si yo lloro delante de mi madre también va a llorar. Entonces, para evitar que ella llore, mejor no lo hago, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Convertirnos en islas dentro de una misma familia. Y nos convertimos en islas que cada uno elabora como puede, ¿no? Y sin darnos cuenta nos estamos distanciando, cuando también puede ser una experiencia para compartir y para llorar juntos, ¿no? Sí, sí. Volvemos un poco al principio, nos estamos distanciando de la muerte, que es lo que empezábamos diciendo, Julio, lo decías, ¿no? Hablamos tan poco que llega un momento que nos alejamos mucho. Y ese no hablar, ese ocultar el tema, esconderlo, claro, ¿en qué tipo de sociedad nos convierte? Y si eso también de alguna manera puede afectar a nuestra salud mental, tener ese pedazo de elefante en la habitación y no querer tocarlo. Sí. Yo creo que es interesante preguntarnos para qué sirve la muerte, porque, bueno, quitado ya el primer asalto de decir, bueno, porque no cabemos todos, que esto con aquellos chavales fue lo primero que salió, que era evidente, es que a ver dónde nos metemos todos, que si no se muere nadie. Recomiendo leer un libro de Saramago que se titula Las intermitencias de la muerte, que empieza con una frase, y al día siguiente no murió nadie. Y imaginaros luego todo lo que le viene a ese país donde no muere nadie, ¿eh? Podéis imaginar quiénes fueron los primeros en protestar. Las funerarias. Porque el negocio se venía abajo, porque no se moría nadie. Entonces, pero tirando del hilo había muchos afectados. Bueno, pero creo que una de las cosas que son interesantes del para qué sirve la muerte y que marcan lo que nos afecta no tenerla presente es que cuando uno toma conciencia, y es verdad que uno no toma conciencia, sí sabes que llegará, pero no vives conscientemente de esto, pero hay un momento en la vida, y yo creo que por la edad media de los que estamos aquí, ese momento llega, uno toma conciencia de que ya no me va a dar tiempo a hacer todo lo que me gustaría hacer. Y eso te obliga a priorizar, a poner prioridades en la vida, porque claro, yo hace tiempo que el curso de guitarra ya lo he desechado, es decir, que tengo otras prioridades antes que el curso de guitarra, que en esta vida al menos, no sé si hay otra, pero desde luego en esta ya no me va a dar tiempo, porque tengo otras cosas más interesantes que hacer en lo que me quede de vida. Pero te obliga a poner prioridades en tu vida, a hacer elecciones, a tomar decisiones. Te lleva a vivir la vida con más intensidad, a aprovecharla más al máximo. Yo creo que a mí me ha ayudado mucho en los cuidados paliativos
no los cuidados paliativos, acompañar a las personas a disfrutar mucho de la vida y a amar mucho la vida, hasta que me toque. No estoy del todo de acuerdo en que a mí me gustaría una muerte súbita. Yo solo, por cierto, el 25% de los que estamos aquí moriremos de repente, pero el resto no se libra. Digo, las estadísticas son así de frías. 3 de cada 4 tendrán un proceso de final de vida. Más, menos largo, solo una cuarta parte será repentino. Digo, para que si hay listas para apuntarse, para que sepáis que... Pero no parece que sea el caso, ¿eh? Pero yo que solo, cuando estos modelos de trayectorias hacia el final de la vida, y a veces digo, pues hombre, de repente suena bien, pero yo soy un tío educado, me gustaría poder despedirme. O sea, a mí no me gustaría irme de repente sin poder despedirme de la gente que quiero. Hombre, no quiero una muerte que esté 3 años agonizando, pero desde luego irme así de repente sin haberme podido despedir, no sería mi ideal de muerte. Ahora, el otro extremo, cuando tienes un proceso de demencia avanzada, que estás durante 20 años en un estado de una calidad de vida pésima, postrado en una cama sin reconocer a nadie, pues seguramente tampoco ese es mi ideal de muerte. Pero como tampoco voy a poder elegir de entrada, lo que tengo claro es que, ¿cómo te gustaría morir? Me gustaría morir bien. Me gustaría morir con la gente que me quiere por ahí cerquita. Últimamente he añadido una lista de Spotify de canciones, oye, que sepáis que estas son las que me gustan, no me jorobéis y estar sedado y que me pongáis la música que no me gusta. O sea, poder prepararme y preparar el final, porque al final también puedo sentirme bien. Yo les digo muchas veces a las familias, cuando está alguien sedado, el cerebro sigue recibiendo, oyen. Cognitivamente yo creo que comprenderá muy poquito, porque en el nivel en que están entre la medicación y demás, pero la voz entra, si es sordo no, pero desde luego entra. Y el timbre de voz de cada uno es único. Y esa voz, o esa música que le pones cuando están muriendo, que es la que le gusta, traslada las mismas emociones que podía trasladarle cuando estaba en plenas facultades. Pues se habla, se toca, se pone la música adecuada, sienten una presencia ahí al lado, aunque ese cerebro esté apagándose, porque es el final. Pero yo creo que todavía siempre hay posibilidad de comunicar. Y a mí me gustaría que este final fuera así. Conocer cosas de estas, poder acercarme a ello con naturalidad, creo que nos puede hacer vivir mucho más felices que pensar. Esto de la película aquella de los inmortales, que cantaba Freddie Mercury, ¿quién quiere vivir para siempre? Pues, toda la vida despidiendo gente, ¿no? O sea, yo un tiempo razonable, bien, donde he podido desarrollar mi biografía y cuando te sobreviene pues a destiempo porque no tocaba, pues como mi hija, pues oye, pues descubrir cuando haces lectura que durante el tiempo que la tuvimos hizo su tarea con nosotros, nos cambió la vida, nos sacó de nosotros tantas cosas y dar gracias por el tiempo que la tuvimos. Pues ya está, y hasta ahí. Bueno, Julio ya nos ha contado cuál es su ideal de muerte. Paco, cuéntanos la tuya. ¿Cómo te gustaría, cómo te imaginas o cuál sería tu ideal de muerte, mejor dicho? ¿Cómo desearía? Sí, porque que fuera. La verdad es que no sé cómo va a ser. Julio ya ha dicho que súbita, que si puede elegir, que no. Yo, en italiano hay una frase que dice i gatti hanno 9 vite. Quiere decir, los gatos tienen 9 vidas. Eso dicen los italianos. Es decir, los gatos italianos tienen un par de vidas más que los españoles. Sí. No sé cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero evidentemente a mí me gustaría morirme tranquilo. O sea, tranquilo, sin dolor y tranquilo. Y si estoy acompañado de mis seres queridos, mejor. Lo de la música, vamos a ponerle ahí unos interrogantes, porque igual me pone la música que me gusta y a las 5 horas digo, oye, quitar ese tocadiscos una vez. Pero tú tienes una canción fetiche que siempre mencionas, que es Sí. Imagine de John Lennon. Sí. Esa igual, ¿no? Imagine, pero todo el rato Imagine. Es un poco, puede cansar. O sea que... 3 vueltas a la playlist, ¿no? Claro. Tendré que ir precisando. Dentro de un orden. En fin, antes se ha comentado por aquí con el famoso gen de la vida. Parece ser, y en eso hay un acuerdo muy grande de los científicos, que en los procesos de envejecimiento están muy relacionados
con los telómeros que tienen los cromosomas en las distintas células. Los telómeros son una especie como de aritos al final que se van perdiendo y se van... Entonces, la vida de la célula y el sumatorio, la vida del individuo, se va acortando. Es evidente que ahora se vive mucho más que hace 50 años. Y seguramente dentro de 50 años se vivirá más que ahora. Pero, ¿qué? ¿Que vamos a vivir en vez de 95 años, 110, 120? Hombre, bien, si se viven en buenas condiciones, pero al fin y al cabo llegarán los 120 y las personas se morirán. Yo concibo la muerte, sinceramente, como cuando he pasado por el quirófano y me anestesian, me duermo y ya está, me he dormido. Entonces no me despierto. Fundido a negro. No, es que ni siquiera me voy a encontrar con el vacío, ni con el negro, ni con el blanco. No me encuentro con nada. Ya está. Y es así. O yo lo concibo, lo percibo así. Bueno, pues a ver, Jesús, ¿cómo se ha imaginado ese momento? ¿Cuál sería tu ideal? Yo soy muy peliculero. Yo me gustaría morirme sentado en una silla, mirando al mar y una leve brisa, y al horizonte, y poco a poco hacer así, ¡pum! El problema de esto tan bonito, yo lo que me planteo, yo me planteo muchas veces, ¿me gustaría ser el segundo o el primero de la pareja? Ojo, quiero quedarme solo y que, ¿sabes? Mi mujer, que está por ahí sentada, Nieves, me dice muchas veces, cuando tú te mueras, porque claro, ella ya da por hecho que me voy a morir antes. Bueno, estadísticamente es más probable. Claro, es más probable. Entonces, claro, yo lo que sí me he planteado muchas veces, ¿cómo será su soledad? Será bueno, lo mismo se ha hecho un novio de 90, yo qué sé. Pero en fin, porque como tiene el carácter que tiene, ¿cómo será, no? Es que en la revista estamos tratando últimamente mucho el tema de la soledad. Y en el curso universitario que hacemos con la UNED, que hemos hecho 2 años de suicidio y ahora estamos haciendo la soledad. Es un tema que me preocupa muchísimo. Me agobia más que la muerte, fíjate. El estar solo, sin poder decidir ponerme a mirar el mar, allí en mi casa en Almería, al Cabo de Gata, en la brisa. Digo, y si yo estoy solo no lo puedo hacer, porque ¿cómo llego hasta allí? Si estoy mal, ¿no? Bueno, entonces esa. Sí, yo creo que la tragedia, más que sobrevivir a la pareja o que ella te sobreviva a ti, es pasar por el traumazo de que se te muera. Exactamente, sí. Entonces, en esa situación casi prefiero morirme yo antes y que lo pase ella. Pues ya está. Decidido. Ha dicho ella señalando a Nieves. Rosa. Bueno, pues yo creo que me quiero morir tranquila, me quiero morir rodeada de personas que me quieren, pero de alguna forma también es verdad que, mira, no hace mucho hablando con mi madre, que tiene ya 90 años, pues estábamos hablando de la muerte también y le decía, Juanma, a mí no me importaría tener que cuidarte un tiempo, ¿no? Porque Aita murió así de repente, por la mañana tenía padre y por la tarde no, y fue una experiencia muy dura con 24 años perder a mi padre, ¿no? Fue muy difícil integrar esa pérdida, la primera pérdida importante además, ¿no? Que me tocó. Y le digo, así que me gustaría poder cuidarte y tener también como esa experiencia de duelo diferente, ¿no? También. Y ella me contestó, mira, nena, yo me muero de repente y tú te pagas las terapias que te hagan falta. ¿No? Claro, o sea, es que tiene toda la razón, ¿no? Tiene toda la razón. Al final, pues no lo sé, no sé cómo me va a tocar morirme, creo que a veces pienso que como me toque estará bien. Sí. Qué bueno. Jesús. Bueno, yo para empezar sí que tengo una idea de cuál sería la muerte que yo desearía, pero soy muy consciente que eso no está en mi mano. Entonces, creo que una cuestión que yo trato de llevar a cabo en mi vida es no tener demasiadas expectativas, sino vivir el presente, porque cuando tienes
expectativas de algo, si no lo consigues te sientes frustrado. Entonces, bueno, trato de prepararme antes de que llegue, tanto si me muero de una forma súbita como si de una forma programada. Si yo pudiera elegir como cosa teórica, desde luego yo también elegiría morir en mi casa, mientras que mis cuidados no supusieran un sacrificio excesivo para la familia, ¿no? Pero me gustaría morir en mi casa, acompañado. Sé con qué gente me gustaría compartir esos últimos momentos. Tengo también unas canciones, y lo tengo puesto en mis voluntades anticipadas, que me gustaría sonar, me gustaría. Y luego, bueno, a mí me gusta mucho el mar y no me parece que sea muy adecuado morir en el mar ahí, toda la gente que yo quisiera que estuviera, pero sí un par de días antes o un día antes, ir a algo programado, ir a ver el mar. Me gusta mucho el mar. Y luego, pues lo que desde luego trato de hacer es dejar antes de morirme, una cosa que yo digo que a mucha gente le llama la atención, y es, me gustaría hacer un prefuneral, asistir a mi propio funeral, para que la gente se pudiera despedir de mí cuando estoy vivo y no cuando estoy muerto, que las cosas que me quieran decir me las digan a la cara, lo bueno y lo malo. Y a propósito de esto os tengo que decir, y hago aquí como Paco Umbral que promociona su libro, el miércoles que viene va a haber aquí, como todos los meses, un cineforum, y vamos a proyectar la película Bajo la misma estrella. Es una película de dos adolescentes con procesos cancerígenos y como al final lo que es importante para ellos, y hablan precisamente de ello, ¿no? Empiezan a hablar dos personas que ya ven que es posible que se mueran, conversaciones de cómo sería, qué le diría el uno al otro, y hablan también un poco del prefuneral. O sea que si queréis estáis invitados, pero eso sería un poco mi ideal. Que se cumpla o no, pues que tenga que ser lo que sea. Bueno, pues yo creo que nos queda aún un poco de tiempo. Una cosa, Paco, vale. Bueno, venga, vamos, mira, Paco. Yo llevo toda la vida en contacto con los muertos, con los cadáveres, toda mi vida. Entonces, a veces cuando he visto desfilar en Semana Santa los legionarios, soy el novio de la muerte. No, de la muerte, el novio de la muerte soy yo. Claro. Y yo, se ve que tanto tiempo está en contacto con la muerte y tantos cadáveres he visto, que me tomo la muerte un poco desenfadadamente. Y lo digo en serio, ¿eh? O sea, no me da miedo en absoluto la muerte. Me da miedo el sufrimiento de la muerte para nada. Para nada. Y me lo tomo tan en plan de risa que cuando estabas comentando que querrías hacer un prefuneral en el departamento, puedo hablar con el director, que tengo muy buena relación con él, te dejamos un ataúd que tenemos allí. Tú te pones en el ataúd y van pasando todos y te dicen cosas. Y entonces, de vez en cuando te levantas, muchas gracias, ya está. Te tomo la palabra. Deseo cumplido. Pues, os lo tomaré a broma, pero hay una obra de teatro ahora mismo representándose en Sevilla y que va a hacer recorrido, que es un señor que junta a toda la gente en el bar, se mete dentro del féretro y va pasando todo el mundo por el bar, que él ha pagado una ronda, 1000 rondas allí para que se divierta todo el mundo, y va a despedirse de la gente. Lo mejor de esto es cómo el autor teatral tuvo que conseguir el féretro porque lo compró por internet. Encontró una funeraria que había heredado un señor que no quería ser funerario, lo había heredado de su madre, y vendían los 3 féretros únicos que le quedaban, y se los compró el autor teatral por internet. O sea que este mundo es tremendo. Pero puede ser divertido. Sí. Claro que puede ser divertido. Nos hemos reído mucho en esta sesión sobre la muerte, la verdad. Mucho, mucho.
Yo creo que quedan unos minutos para abrir un turno de preguntas. Si quiere... Bueno, ves, ya está levantando la mano. Puedes decir lo que quieras. Que no quiero irme sin decirlo. Por favor, dejad de llevar flores de plástico a los cementerios. Es una pelea que tengo desde hace muchos años y cada vez que puedo lo digo en la radio, en la tele y en todos los sitios. Flores naturales. La flor de plástico es antiestética, antimedioambiental, es contaminante, por supuesto, y flores naturales, o no lleven. Bueno, pues dicho queda, ¿eh? Sí, Una vez más, gracias. has hecho muy bien. Tenemos un micrófono disponible que podéis usar, así oímos todos mejor. Venga, adelante. Hola, muy interesante la conferencia, pero la verdad es que me quedo un poco decepcionada porque yo venía a otra cosa. El tema de la muerte lo tengo como muy claro. He vivido 2 o 3 muertes en mi familia y estoy preparada para ello. No le tengo ningún miedo a la muerte porque llevo un tiempo preparándome a través de mis propias vivencias con la meditación y luego escuchando a otras personas contando sus vivencias o a médicos que han contado lo que algunos pacientes les han dicho. Algunos han sido muy escépticos y les han tratado de habéis tenido un mal viaje con la anestesia, no sé qué, pero otros les han creído. Pero la verdad es que me puse muy contenta cuando escuché a Jesús un día, que él no hablaba del túnel ni de nada, pero contó muy divertida su experiencia, cómo veía a toda la gente tan preocupada alrededor de él allí cuando le dio algo, y no has contado nada. Entonces me he quedado decepcionada. No sé si te da vergüenza o te lo han prohibido o qué. Pero vamos, que eso también a los jóvenes les viene bien, porque yo soy joven de 70 años, pero ellos son más jóvenes que yo. Entonces querrán saber si tienen alguna posibilidad de que sus familiares, yo lo tengo clarísimo, de que sus familiares les están viendo, de que sus familiares desde otra parte tienen otra vida, pero están con ellos, y que no es una vida física, por supuesto, pero que eso yo también creo que lo deben de tener, que tienen que tener esa esperanza. Me parece que aquí faltaba eso y no se ha hablado de ello. Y no pasa nada porque se hable de ello. Bueno, no teníamos, son muchos conferenciantes y el tiempo limitado. A ver si hay otra ocasión para profundizar en esos aspectos. Pero gracias por la reflexión. Es que ricasco. Hay una persona que ha levantado la mano antes que, digo, porque ha sido el primerito de todos. Luego vamos contigo. Sí. Ha levantado el primero. Gracias, buenas tardes. El artículo 1 de la ley dice que el objeto de esta ley es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas. Asimismo, determinará los deberes del personal sanitario que atienda a estas personas y regula las obligaciones de las administraciones e instituciones para asegurar el correcto ejercicio del derecho reconocido en esta ley. Lo enlazo porque a la muerte digna nos apuntamos todos y que no sea discriminatorio el código postal o que no tengas amigos. Esto hay mucho trabajo que hacer. Lo que no he echado en falta en la mesa es cómo nos relacionamos con la persona que viene y dice quiero morir, quiero una muerte voluntaria, estoy informado, soy consciente, soy libre. ¿Cómo lo facilitáis? ¿Cómo transitáis que esa decisión personal se pueda realizar sin obstáculos, sin trabas? Lo enlazo con la objeción personal o la objeción institucional. Cuando hay objeción personal, te puedes apartar e incluso agradezco la frase que puedo acompañar, porque no la voy a realizar, pero puedo acompañarte por el vínculo que tengo contigo. El tema es si tiene garantías de que hay otro profesional en esa institución, no fuera de institución, en esa institución que cumple ese derecho. Gracias. Gracias a ti. Aquí. Tenemos aquí a esta chica, de la segunda fila. Ahí atrás tenemos más gente, sí. Os voy a pedir brevedad, ¿vale? Para que pueda entrar el mayor número de gente posible. Se ha tratado el tema de la eutanasia y relacionado con ello quería preguntaros qué opináis sobre el suicidio en aspectos generales. ¿Consideráis que la salud mental es un tema que todavía necesita ser tratado para evitar este tipo de muertes?
Bueno, ¿quién quiere responder? Uno de vosotros, Paco, porque hay un montón de gente que quiere preguntar cosas. O sea que evidentemente hay muchísimas personas que se suicidan y están inmersos en un proceso de depresión, por ejemplo, severo. Entonces a esas personas hay que ayudarles. Porque tú les sacas del bache en el que están y dejan de ser personas deprimidas en la medida en que se pueda y que el tratamiento médico les haga viable eso y cambian completamente. Pero eso es una situación completamente diferente. Es decir, la persona que está en una situación límite, que pide la eutanasia, que quiere morir, o sea, no cualquiera quiere morir. Y si lo está pidiendo una vez y otra vez, las administraciones públicas tienen que proteger esas y que naturalmente esa persona pueda morir tranquilamente y que la administración le provea de los medios humanos y materiales para que esa persona pueda fallecer dignamente. Y cuando digo dignamente, que se le practique la eutanasia abiertamente, además. ¿Por qué no? Otra cosa es que se esté pidiendo la eutanasia en una situación en la que probablemente se pueda resolver su problema de sufrimiento, su problema de enfermedad física o mental, me da lo mismo, y que una vez resuelto eso, no quiera morir. Porque si quiere seguir muriendo, entonces es que no hay más cera que la que arde. Sobre el tema del suicidio, si te interesa, en nuestra revista hemos hecho hace un año o 2 años una serie de videoentrevistas, están colgadas todas, una detrás de otra, con especialistas que tratan el tema del suicidio directamente. No solamente psicólogos, psiquiatras, enfermeros o médicos de otro tipo, ¿no? Sino, por ejemplo, un bombero, porque el bombero es la primera persona en un caso de suicidio que prende fuego su casa o se va a tirar por un balcón, el primero que tiene que atender a esa persona. Ya se están formando los bomberos en actuación ante suicidio, ¿no? Y ahí tienes un montón de información de cómo actúan y cómo piensan los que trabajan con el suicidio directamente, ¿no? Bueno, yo quería hablar un poquito del suicidio, ¿no? Mi experiencia acompañando a personas con ideas suicidas, ¿no? Y también, bueno, pues me ha tocado vivir el suicidio de algún paciente. Mi experiencia es que en realidad volvemos al tema del sufrimiento, ¿no? Las personas que deciden quitarse la vida o piensan o planean cómo hacerlo y realmente lo hacen, en realidad lo que están haciendo es huir de un sufrimiento tremendo al que ya no le encuentran ninguna alternativa, ¿no? Está acoplándose, ¿no? No encuentran otra alternativa para dejar de sufrir, ¿no? También me ha tocado acompañar a muchas familias, a padres, madres, esposas de personas o maridos de personas que se han quitado la vida, ¿no? Y para las personas que hacen ese duelo de alguien que se ha suicidado, es tremendo, ¿no? Porque sobre todo hay una culpa enorme de cómo no lo han visto, cómo no lo han podido evitar, ¿no? Cuando en realidad, aunque suene extraño, mi experiencia es que cuando alguien realmente está ahí, lo va a intentar de muchas formas, ¿no? E incluso lo puede llegar a conseguir, ¿no? Sí es verdad que hay un trabajo previo, ¿no? Antes hacía referencia a la salud mental. Claro, ojalá las personas también pidieran ayuda como antes, ¿no? Antes, porque el malestar empieza mucho antes a veces de cuando ya empiezan las ideas suicidas, ¿no? Y las personas tratamos de salir adelante por nosotros mismos, ¿no? Y nos cuesta mucho pedir ayuda. Entonces yo creo que también hay un trabajo ahí, ¿no? de que las personas podemos acudir a terapia, podemos acudir al psiquiatra, podemos acudir a nuestro médico y hablarle de lo que nos está pasando, ¿no? Antes de que ya se hace aquello pues como una gran bola, como un gran dolor interno tremendo, ¿no? Y que es difícil, es difícil. Gracias. Quería hacer un breve comentario y una pregunta. En relación con la LORE, yo no estoy muy de acuerdo en que sea una despenalización, porque la sociedad ha evolucionado ya desde los años 80, donde se despenalizaban las cosas, y ahora hay exigencias sociales o solicitudes sociales para
tener entre manos el derecho a decidir. En concreto, la LORE reconoce el derecho a decidir sobre la propia vida en unas condiciones muy concretas, que es cuando hay un padecimiento grave, un sufrimiento insoportable, etcétera. Entonces, bueno, me parece que es importante la matización. Y la pregunta que quería hacer es sobre tratamientos paliativos. Me gustaría saber si conocéis cuál es el porcentaje de personas que reciben tratamientos paliativos entre las que estarían en situación de recibirlos. Muchas gracias. Pues según los datos que manejamos en la Sociedad Española de Paliativos, todavía hay como un 60% de personas que se beneficiarían de cuidados paliativos y no los están recibiendo. Esa es la cruda realidad. Cuando hablamos del código postal, y eso que estamos en una región donde ha habido un crecimiento, en la comunidad autónoma vasca ha habido un crecimiento, pero seguimos sin poder llegar adecuadamente a todo el mundo. O sea, eso es una realidad, por mucho que queramos cambiarla o mirarla de otra manera, pero la realidad es que hace falta más recursos de cuidados paliativos, pero que pasan desde la formación de los compañeros en la atención primaria hasta la existencia de equipos específicos, tanto domiciliarios como hospitalarios. Pero bueno, es decir, que yo creo que la pelea no está perdida. Y luego que hay una puerta de entrada a la paliatividad, que es la identificación del paciente. Es decir, que un médico diga, esta persona no es paliativa, tiene necesidades paliativas, que ahí ya hemos cambiado un poco el concepto. Las personas no son paliativas, pueden tener necesidades paliativas. Y solo estamos identificando en la teoría a la mitad de las personas que teóricamente, por los estudios epidemiológicos, tienen necesidades paliativas, que sería aproximadamente el 1,1% de la población. Hoy, si hacemos una foto de Bilbao, el 1,1% de los bilbaínos tiene necesidades paliativas. Eso es muchísima gente. No quiere decir que tengan que estar atendidos por equipos especializados, pero tienen necesidades paliativas. ¿Quién las detecta? ¿Quién las acompaña? ¿Quién las cuida? Pues yo creo que ese es el reto. Y no tener miedo a poner esa identificación, porque no implica que renuncies a poner tratamientos, pero sí implica que le vas a cuidar especialmente bien, porque está viviendo seguramente sus últimos 18 meses de vida. Me gustaría, o sea, que hay una tarea. Matizar, como suponéis, pues el porcentaje en el ámbito pediátrico juvenil es todavía menor. Probablemente solo están recibiendo atención paliativa un 10-20% de los que lo necesitan. Y una cosa que yo quiero recalcar, y que ya lo ha dicho Julio, es que el concepto que tiene mucha gente que no conoce los paliativos, incluso profesionales de sanitarios, es que los paliativos lo que procuran es una muerte digna. Y desde luego ayudamos a que la muerte sea en las mejores condiciones posibles, pero en mi experiencia, en mi trabajo, lo que hacemos es procurar una vida digna y satisfactoria hasta el momento en que el corazón dice y se para. Y entonces eso se trata, que de alguna forma hay un compañero que suele decir que bueno, pues lo que hacemos es dar un asiento VIP en ese avión en el que todos viajamos hacia ese lugar a donde algún día vamos a llegar. Es decir, va a tener un trato preferencial para que pueda disfrutar hasta el último momento. Sí, en primer lugar, felicidades a todos los ponentes por la charla que nos han dado. Llevo dando clases en la Facultad de Medicina a los cursos clínicos toda mi vida y yo nunca les he hablado a los estudiantes de quinto y sexto del tema de la muerte, pero es que no solo es mi culpa que la asumo, sino del colectivo de profesores. Entonces yo pienso ahí, y no solo de médicos o médicas, sino enfermeras, auxiliares, de todo el personal que accede a estos temas tan importantes. O sea, si no formamos a los primeros que lo reciben, pues ahí tenemos un problema. Dos preguntas. En las dos edades de la vida, ¿el componente religioso, espiritual, influye en el tránsito hacia la muerte? Es decir, una persona que tiene un componente, o da igual ser del Atleti o ser de maometano, es decir, ese aspecto influye. Y en pediatría a los niños les habláis y les decís que se van a morir. Distinguiría religión de espiritualidad. Yo creo que la espiritualidad es un componente de la experiencia humana, donde el ser humano busca sentido, busca conexión y busca una forma de trascendencia.
Y hay personas que lo canalizan o lo canalizamos a través de una religión que nos religa con otros. Encontrar sentido, encontrar conexión y encontrar una fuente de trascendencia es un camino de alivio del sufrimiento importante. Y explorar y acompañar y facilitar esa parte, los estudios dicen que disminuye la experiencia de sufrimiento, sea mediado a través de una religión o no. Y luego la experiencia religiosa, más propiamente dicha, puede ser un elemento de referencia y de soporte o puede convertirse, según cómo vive uno esa religiosidad, puede ser un obstáculo incluso para provocar dolor. Por lo tanto, yo creo que es una dimensión importante del ser humano y que no debiéramos dejarla de atender. Pero teniendo claro que hablamos de espiritualidad, de religión y facilitando que cada uno pueda desarrollar esa parte de su experiencia humana de la mejor manera posible. O no decirle como le dijeron un día a un paciente cuando pidió un cura en un hospital, le dijeron, pero Pachi, ¿todavía crees en esas cosas? Quiero decir, desde el respeto profundo a la experiencia humana, del respeto profundo a las diferentes formas de entender la vida y de vivirla, pero reconocer que la experiencia espiritual, sea vivida con o sin una religión, hay que atenderla. Bueno, pues por alusiones, como antes os decía, la infancia tiene diferentes grupos etarios y en cada uno de ellos pues el acercamiento es diferente. Pero sí que me gustaría saber que, en principio, una de las normas que habitualmente tenemos es que no tenemos que responder a preguntas que no nos han hecho. Ahora bien, hay que estar atentos a qué cosas nos dicen, porque no nos dicen, a veces cuando uno pregunta cosas, hay niños que están preguntando cosas y en realidad ya saben, sobre todo los niños que tienen enfermedades crónicas, pues saben, a veces cuando entran a donde su oncólogo ven si les mira o no les mira, si hay buenas noticias, no buenas noticias, y saben cuando las cosas no van bien, ¿no? Entonces hay que trabajar antes para crear escenarios en los que puedan sentirse libres para preguntar, ¿eh? Y a veces a una pregunta, suele ser muy habitual, se responde con otra pregunta, ¿eh? Incluso los que no somos gallegos. Digo que a veces, antes decía, cuando tú vas a hablar con un menor, tienes que saber qué te puede preguntar para saber qué puede responder. Y entonces una de las cosas que tienes que saber es que te puede decir, ¿me voy a morir? Entonces le digo, vale, yo te voy a responder, pero Elena, dime, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué crees? Y si dices que sí, ¿qué es lo que te da miedo? Es decir, hay que dejar que él hable y muchas veces solamente están hablando en voz alta, también nos pasa a los mayores, no buscan las respuestas, sino encontrar ellos mismos las respuestas a lo que notan que les está pasando. Esto depende de la edad, ¿no? Pero en algunos casos, pues sí, hay que decir sí, y si ellos te lo piden, y dar una esperanza, pero realista, ¿eh? No una esperanza de decir, no te vas a morir, no, esto no es nada, te vas a recuperar, ¿no? Sino decir, bueno, vamos a estar todos contigo, los que te queremos, vas a estar bien, te vamos a apoyar y vamos a pasar esto juntos. Es un poco el mensaje que se da en adultos, pero en niños también. ¿Eh? Y los niños saben a veces que se mueren o desde luego que las cosas no van bien. Hola, ya creo que soy la última. Sí, gracias la última. a Alicia y a todos los ponentes. Tengo cercana a la madre de una amiga que está con 94 años encamada, 2 meses en un proceso ya terminal. Le está haciendo el seguimiento Spidom. Entonces está ahora con morfina cada 4 horas y la familia ya se ha planteado la sedación. ¿Es posible que pedir y exigir la sedación y que se haga por medio de Ospidón? Porque parece que siguen con la morfina cada 4 horas, lleva ya una semana. Y bueno, no sé si la morfina ya le induce, es sedación ella sola o no es sedación. Y luego si es que la familia puede en cierta manera pedirlo con tranquilidad o ya es una cosa médica o esa era mi... Gracias. Gracias. Julio. Alusiones. A ver, la morfina no es un sedante. Es que es una frase muy típica. Ya le han puesto morfina, ya la han sedado. No, la morfina es un analgésico que puede dar somnolencia, pero no es un sedante. Segundo, la sedación es un tratamiento médico.
Por lo tanto, tiene unas indicaciones y, por lo tanto, uno puede pedir un tratamiento al médico, pero tiene que estar indicado o no. Y hoy por hoy esto es lo que tenemos como planteamiento. La sedación no es a petición, sino porque tengo un síntoma o unos síntomas físicos o psíquicos que no puedo aliviar de ninguna manera, y al no poder aliviarlos disminuyo el nivel de conciencia para que no sufran, porque lo que hace la sedación es disminuir el nivel de conciencia para aliviar el sufrimiento. Habría que analizar el caso clínico en cuestión para tener más claro si está o no indicada en esta situación. La dosis son cada 4 horas porque la vida media de la morfina dura 4 horas. No quiere decir que sea más ni menos, ni siquiera la dosis que sea la adecuada, cuánta tendrá que ser. Pero el hecho es que si el equipo médico considera que hay un síntoma que le provoca sufrimiento y que, por lo tanto, necesita aliviarle y no tengo otra manera de aliviarle que no sea disminuyendo su conciencia, le cedo. Porque a veces yo me encuentro en duelos de gente que viene y nos dice, es que yo decidí sedar a mi madre. Y yo me empeño siempre en decir, no, perdón, lo decidió su médico, tú consentiste en sedarle. No te cargues encima con el peso de una decisión como esa. Fue una decisión médica la sedación. Porque bastante tenemos con lo que tenemos cuando estamos despidiendo al final de una persona, como para encima cargarnos con... Yo creo que una de las grandes cosas que genera sobrecarga en los cuidadores, y aquí seguro que hay más de uno que hemos tenido tareas de cuidar, es tomar decisiones. Yo creo que una gran tarea que tiene que hacer el equipo médico es ayudar en ese proceso y asumir la parte que al equipo médico le toca, que es ayudar a tomar decisiones y tomar. Y yo una cosa que odiaba de mi querido pediatra en Pamplona, porque vivíamos en Pamplona, es que como sabía que yo era médico, iba con nuestra hija y me decía, ¿qué te parece si, oye, por favor, dime lo que tú quieres ponerle? Y si yo quiero discutir, ya lo discutiré contigo, pero tú dime lo que crees que hay que ponerle, ¿no? O sea, yo creo que la sedación es un tratamiento, no os debéis cargar con ese peso, sí hablarlo abiertamente, porque a veces el propio profesional tenemos miedo a dar pasos, como, bueno, pues es verdad que nos ayuda a saber que la familia está abierta, pero debe ser un planteamiento con un criterio claro del médico de tomar esa decisión y no cargarse a la familia con una decisión de semejante calibre. Bueno, pues os pido perdón a esas personas que no han podido preguntar, pero se nos ha acabado el tiempo. Es que ricasco.